está destinado a el control mental de la gente. Y empieza a hacer todas esas referencias de que la vida no es vida, de que todos estamos viviendo algo que no es real, de que nada es real, él no es real, y nos están entrevistando, bla, bla. En este caso pues utilizaban como descargas eléctricas, drogas alucinógenas y Tenían que practicar en humanos. es como un trauma, pues están bloqueados. Yo siento que Estados Unidos sacó de pretexto. Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en el capítulo número 3 de este proyecto. El día de hoy tenemos un tema muy bueno. De este lado les saludo, yo soy Maloro y De este lado es Limurúa. así que les traemos diversos temas. Bueno, tenemos un tema en conclusión, pero con diversas anécdotas, investigaciones, casos que han pasado, y la verdad que yo conocía un poco sobre esto, digamos que encimita, pero ahorita me estoy dando cuenta que es un boom de información. Es un tema bastante extenso, muy interesante, la verdad. Yo no estaba tan adentrada en el tema y sí estoy un poquito impactada de las cosas que realmente no sabemos. ¿Y cuál es el tema? Bueno, pues hoy vamos a hablar del MK Ultra, de este proyecto bastante interesante, y yo sé que les va a gustar, porque a nosotros sí nos tiene muy interesados. Varias técnicas. ¿Y qué? ¿Cuál es el tema? Pues como ya comenté, vamos a hablar del MK Ultra y pues este proyecto que, como les digo, es muy extenso y es muy interesante. A mí realmente sí me tiene impactada, y cada vez que descubro algo sobre lo que se realizaba, pues sí me deja así como que en shock. Y pues hay muchas cosas que la gente realmente no sabe, no sabemos, y pues aquí vamos a explicarles lo que pues a nosotros sí nos mantiene alertas. Y deja tú eso, o sea, lo que se hacía y lo que se hace. Hace realmente, porque pues esto sigue vigente, se dice que sigue vigente. Y los casos y ahí se están. dice que no, pero sí. Hay pruebas. Bueno, pero hay muchas personas que a lo mejor y no entienden de qué estamos hablando, qué es estas letras de MK Ultra, esta palabra, que cómo le podríamos explicar a la gente. Pues mira, creo que todos hemos escuchado sobre eso, pero sí no nos hemos interesado en investigar. El MK Ultra es un programa muy oscuro de la CIA. Y pues realmente así, en resumen, se podría decir que está destinado a el control mental de la gente. Así de sencillo. Pues bueno, les voy a contar un poquito de la historia. La CIA, que es la Agencia Central de Inteligencia, se forzó a publicar unos documentos que confirmaron lo que algunos ya sospechaban, porque ya tenía desde tiempo atrás, se sospechaba lo que ya hacían, pero pues nunca asumían esa responsabilidad. Entonces, la CIA financió experimentos de control mental. En este caso, pues utilizaban como descargas eléctricas, drogas alucinógenas y etcétera, muchas terribles técnicas donde a menudo la gente no tenía el conocimiento de lo que se les hacía. ¿Qué más nos puedes decir tú sobre esto? Pues en sí, todo esto, a lo que yo entiendo y lo que he podido aprender con el tiempo, es de que desde la segunda guerra mundial, se practicaban todo este tipo de técnicas, todo este tipo de manipulaciones. Los científicos, en base a las investigaciones que tenían, llegaron a una receta, tengo entendido, de cómo poder influir en las personas. Pero para esto, para poder llegar a esta conclusión, pasaron por muchísimos experimentos. Tenían que practicar
en humanos, que era lo que querían, el fin que tenían a lo último, pues, el objetivo meta, vaya. Entonces, como tenían muy satanizado, se podría decir, el hacer pruebas con humanos, primero en el conflicto en aquel entonces, agarraban a todos los reos y con ellos practicaban. Así es. Y lo hicieron en pleno apogeo de la guerra. Exactamente. Entonces ahí ellos buscaban tener super soldados, o peor aún, ellos buscaban tener títeres que fueran y dieran su vida por la patria. ¿Sí me explico? Sí, claro, sí. Que si yo le diera, no sé, un artefacto a alguien y le diera mis indicaciones, lo que yo le dije que hiciera con ese artefacto, sin temor a nada, él iba a hacerlo. Y nunca iba a saber el por qué lo estaba haciendo. Jamás iba a pasar por su mente que lo estaba haciendo porque yo se lo dije que yo dije que eso hiciera. Sí, es obedecer órdenes como un robot sin preguntarse por qué, simplemente hacerlo. Exactamente. Así es, sí, y más que nada pues lo hicieron con prisioneros que ya estaban liberados, prisioneros de Corea que regresaban a su casa y pues en este caso ellos estaban como que defendiendo ya la causa comunista y es ahí cuando ya la CIA se puso en alerta, se alarmó y pues les dio temor, más que nada estaban atemorizados de que los chinos desarrollaran este tipo de técnica y empezaran a contar todo lo que estaba pasando. Entonces ellos empezaron a hacer este tipo de experimentos, que es el proyecto del MK Ultra, para poder, en pocas palabras, pues lavarles el cerebro y ellos como que despertaran y no supieran nada. ¿Por qué? Porque iban a revelar sus secretos, todo lo que se hacía en eso. Ok, entonces se puede entender que China fue la que empezó o se sospechaba que empezaba con este tipo de proyectos. Y Estados Unidos, para no quedarse atrás, empezó a financiar todo esto para llevarlo a cabo. Así es, sí, pues les ganó el jalón, empezó a financiar el proyecto, porque dijimos, no se puede y no nos pueden ganar. Cuando los prisioneros de la guerra quedaron liberados, ellos ya regresaron a su casa y estaban defendiendo la causa comunista. La comunidad de inteligencia artificial, en este caso pues de Estados Unidos, se quedaron alarmados, se atemorizaron porque dijeron, ellos sabes que me van a contar todos los secretos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a financiar y vamos a soltar todo el dinero, no me importa. Y vamos a empezar con este proyecto. ¿Qué podemos hacer para que ellos ya no digan nada, no se acuerden de todo lo que hicieron? Porque eran unas cosas ellos, ¿no? Extremadamente feas, horribles. Sí, tengo entendido que eran traumas. De hecho, se ven películas todavía. Se ven películas donde están involucrados conflictos de países, por ejemplo, por un bien común. Bueno, se ven en películas relacionadas con la guerra, se ven los soldados que regresan a casa y que aún así tienen algunos trastornos, que tienen pesadillas. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, hasta la película de X-Men, donde Wolverine tenía pesadillas con la guerra y siempre en la noche se levantaba queriendo acribillar a quien sea, ¿sí me explico? Bueno, el punto es de que él pues sabía que no podía controlar eso. Entonces, como él no sabía exactamente qué le estaba pasando, solamente sabía que estaba mal y por su cabeza pasaba que había terminado con la vida de otras personas y entonces quedan traumados, pero psicológicamente no saben qué es exactamente lo que les está pasando. Sí, así es. Es como un trauma, pues están bloqueados. Y en muchas películas que tienen relación con la guerra, terminan los soldados afectados con pesadillas que no pueden controlar y se levantan ya sea sonámbulos, se levantan de un solo, no sé, de un instante con una reacción, vaya, pero nadie sabe por qué. Y tiene lógica ahora hablando de lo del MK Ultra, que en la guerra fue donde hicieron prácticas con ellos mismos. Y sí, realmente pues nunca nos hemos preguntado, solamente decimos, ¿sabes qué? Es que estuvo en la guerra hace años y desde que regresó a su casa
llegó traumado. Es lo único que se dice, pues. Otro Estuvo claro en la ejemplo, guerra y está traumado. otro claro ejemplo que me da conflicto, que me pone la piel chinita. ¿Recuerdas la película de Soldado del Invierno? No. Bueno, la película de Civil War de Marvel. Ujú. ¿Qué pasa? Bucky, el mejor amigo del Capitán América, cuando habla Steve Rogers con Bucky, dice: es que yo no entiendo por qué hago las cosas. Que lo tienen con el coco lavado, y cuando ellos, bueno, vamos a decir que en este caso las tendencias más fuertes, las élites, que en este caso era Shield, activaban ciertos protocolos o ciertas palabras detonantes, Bucky dejaba de ser Bucky y empezaba a ser un soldado sin alma, sin espíritu, sin mente, sin nada, solamente un cuerpo moviéndose Sí. con el fin de matar a alguien. ¿Qué pasa? Iron Man, Tony Stark mira el video donde Bucky fue quien mató a su papá, y Bucky le quiere hacer entender que él no fue, él no recuerda nada. Y entonces ahí ya se pasa la trama donde Steve Rogers quiere ayudar a Bucky a quitarle ese control mental. Hablan mucho sobre esa palabra, mucho ojo, control mental. En muchas películas nos los han puesto y cómo lo han hecho ficción para que la gente lo normalice. Por Así eso es. decimos. Sí, y no investiguen más sobre las cosas. Pues sí, pues entonces fue así como empezaron a hacer los experimentos psiquiátricos ya en los seres humanos. Bueno, la idea era tratar de descubrir cómo interrogar a las personas y debilitarles la mente, también cómo proteger también a su personal de que les hicieran los chinos a ellos eso. Estaban contrarreloj. Entonces, nada más para conclusión, yo siento que Estados Unidos sacó de pretexto eso para lavarse las manos. No, yo lo hice porque los chinos lo iban a hacer, y de que lo hagan los chinos mejor lo hago yo, ¿sí me explico? Siempre ha habido una guerra o siempre ha habido un conflicto o una competencia, y Estados Unidos siempre actúa diciendo: no, pues yo lo hago primero porque si no lo hago yo, aquellos lo van a hacer, y no, primero yo. Me estoy defendiendo. Sea bueno o sea malo, Estados Unidos quiere sacar la delantera, ¿sí me explico? Sí, claro, sí. Entonces, a lo que te entiendo, a lo que me dices que es, China lo empezó a querer generar, Estados Unidos se dio cuenta y aventó todo por la ventana. Okay. Bueno, cuando ellos iniciaron a hacerlo en organizaciones como los hospitales psiquiátricos, las escuelas, y más que nada porque lo utilizaron como una fachada. ¿Por qué? Porque pues era debajo del agua. Ok, ya esto es lo que me dices, ¿no? Ya después de la guerra, ellos quisieron seguir con esto con temor de que los soldados cobraran el conocimiento y empezaran a sacar sus secretos. No, es que ellos empezaron a hacer los experimentos con los de las escuelas, en los hospitales, más que nada en los hospitales psiquiátricos, para ver si les resultaba con sus soldados, y pues ya mantenerlos dentro de su proyecto, como ellos querían. Pero pues primero tenían que ver si resultaba. Y pues se dice que este fue el programa más secreto, condenado. Después yo tengo entendido que, como dices tú, que lo estaban haciendo en organizaciones gubernamentales, en escuelas, en hospitales psiquiátricos, incluso en celdas. Lo hacían con personas menospreciadas por el gobierno. Por ejemplo, agarraban indigentes y les ofrecían dinero para que aceptaran hacer experimentos con ellos. Iban a las calles de los barrios más bajos y agarraban a todas las prostitutas y les ofrecían dinero, pero pues no por un servicio, sino para que aceptaran meterse sustancias y someterse a ciertos experimentos. Cuando esto iba a prueba y error, como dices tú, eran experimentos muy, muy brutales que ocasionaban trastornos muy, pero muy grandes, que las personas dejaban de ser personas.
casi quedan en estado vegetal y guiados por un hilo que no tenían que hacer absolutamente nada más que lo que se les dijese. Cuando todo esto empieza a salir a la luz, es donde empiezan a querer tapar el sol con un dedo. Ya era demasiadas las cosas que habían hecho y con las personas que las habían hecho, que no podían ya esconderse. ¿Qué era lo que fue haciendo? Fueron eliminando a las personas que empezaron a divulgar la información, hasta llegar a un punto donde los archivos que estaban ahí transcritos los quisieron eliminar. Solamente un porcentaje de esos archivos se llegó a resguardar por las mismas personas que empezaron a difundirle la información. Soldados internos, doctores internos y todos los que empezaron a querer hablar porque se vieron de que estaban haciendo algo caótico que iba literalmente a manchar la humanidad, y para que no prosiguiera generando un monstruo gigante, pues empezaron a tratar de hacer las cosas bien. Fue ahí donde, a lo que yo entiendo, empezaron a hacer las cosas por debajo del agua y cambiando sus estrategias. Todo esto que te digo eran experimentos hechos por décadas. Tenían décadas haciendo el mismo experimento, pero les cambiaban los nombres, los patentaban de diferente manera, usaban diferentes procesos. ¿Y cómo lo hacían? Por drogas. Adulteraban las drogas, adulteraban químicos para apaciguar la mente, para esfumar el cerebro, y aparte con las ondas de las músicas o de ciertos ruidos, en los soldados usaban los estruendos, los cañones, los explosivos, o lo relacionaban con música de aquel entonces. Entonces seguían haciendo los experimentos, pero por debajo del agua y de diferente tipo de patentes. Lo que ellos estaban haciendo con los presos y con los pacientes de los hospitales y también con personas civiles, un 98, si no me equivoco, un 98% de las personas no estaban enteradas de que hacían eso con ellos. No era con su consentimiento. Ellos realmente también se dice que se establecieron las llamadas casas de seguridad, donde chicas llevaban a hombres, pues llevaban hombres donde sin advertirles nada, los llevaban para que los drogaran. Los de la organización los drogaran. La mayoría de las veces era LSD lo que les daban, para que los científicos de la CIA pudieran estudiarlos. En este caso, el espejo bidireccional. ¿Sabes tú lo que es ese espejo? Espejo bidireccional, dos direcciones. Supongo que son como los espejos donde yo no sé qué es una ventana, solamente veo mi reflejo, pero no sé qué hay detrás de eso. Así es. Ok, son las paredes que utilizan en los laboratorios, que utilizan incluso en las casas, donde pasas por la calle y ves un reflejo, pero no sabes que del otro lado sí te están viendo, ¿verdad? Sí, así. Okay. Ahí los estudiaban. Esto me asusta, porque tiene sentido. Estas mujeres que iban por civiles a las calles eran civiles que buscaban un servicio de estas mujeres. Ajá. Entonces los llevaban a estas casas de seguridades, donde la casa de seguridad, pues más que nada un prostíbulo, ¿no? Sí. Y sin darse cuenta se estaban sometiendo a las pruebas del MK Ultra. Así es. Una de tantas maneras, estrategias, y como tú lo dices. También otra manera de las maneras más comunes que utilizaban era organizar fiestas inducidas por el LSD. A estas fiestas ellos le llamaban pruebas de ácido, y realmente dejaban secuelas buenas, pero también dejaban secuelas muy terribles. Ya se imaginarán. Les voy a comentar algunos de los experimentos más nocivos. Estos ocurrieron en el Instituto Allan Memorial, un hospital psiquiátrico de Canadá, donde las mentes de un sinfín de pacientes fueron destruidas por completo. La mente es como una computadora que se puede reprogramar borrando memorias y reconstruyendo la psique por completo.
Para ello había que reducir a los pacientes a un estado psicológico infantil. El estado psicológico infantil en el que los médicos podían aprovechar la vulnerabilidad cognitiva de la persona. O sea que realmente podían hacer con ellos lo que querían. Ellos empezaban desde cero, se podía reestructurar la mente y plantaban ideas en la memoria de esas personas sin que ellas se dieran cuenta de que esas ideas no eran originales de ellos. Literalmente les hacían otra realidad. Así es, era un lavado 100% de su cerebro y no se daban cuenta. Nunca sabían lo que les pasaba. Les voy a explicar un poquito del método de lo que hacían. A los pacientes que llegaban al instituto por problemas mínimos, que era como la depresión, la ansiedad, a ellos los ingresaban al famoso dormitorio, donde los iban a ayudar, y se les inducía un coma químico que a veces les duraba días e incluso meses. Luego ellos eran desestructurados mediante una terapia electroconvulsiva de una potencia y frecuencia más alta que jamás antes, para reducirlos a un estado, como tú me comentaste anteriormente, un estado vegetal, del cual se recuperarían en un estado mental supuestamente más saludable. Eso es lo que me asusta, algo que acabas de decir que es muy, pero muy interesante. O sea, es de mucho temer las vibraciones. ¿Cómo puedes estructurar a una persona mediante vibraciones? Sí se puede y está comprobado. Pues ahí está escrito. Así es. Como parte de este régimen de reprogramación se denominó la conducción psíquica, ya que ellos los obligaban a escuchar los mensajes, como tú me comentaste ahorita, los obligaban a escuchar mensajes cíclicos grabados a través de los auriculares, le ponían a veces cascos o a veces se los ponían en altavoz en el mismo dormitorio, a veces puestos bajo la almohada de las personas que estaban inducidos al coma hasta 20 horas diarias. Imagínate que te pongan algo a su favor, estarlo escuchando 20 horas al día. ¿Tú crees que no va a causar algún impacto en ti? Claro. Imagínate que tú dices, esto es color azul, pero todos los días escuchando es rojo, es rojo, es rojo, es rojo, es rojo. Cada vez que tú salgas afuera sin darte cuenta, cuando veas el azul, tú vas a pelear porque es rojo. Así es. Y sí. Y ellos les ponían cosas malas. Claramente a veces les ponían pensamientos negativos donde mi mamá me odia, mi mamá me odia, mi mamá me odia. Imagínate la reacción que tenía en esas personas. Pues el desvivir gente. Pues ¿Por sí, qué? claro. Porque era odio lo que ellos traían. Y en algunas cosas les decían órdenes como tengo que portarme bien, tengo que portarme bien, tengo que portarme bien. Y pues claramente Los hacían sumisos. Así es. Eran unos robots. También ellos involucraban la privación sensorial para provocar la psicosis en la gente. Y siempre estuvieran a la defensiva. Pero sí está muy, muy interesante sobre lo de las vibraciones, eso. Y pues claro está el ejemplo. Pudiéramos dar el ejemplo de la actualidad sobre la música que escuchamos. Pues sí, hay muchos artistas que en primero que nada se han teorizado muchísimas veces los artistas que de la noche a la mañana despegan, repuntan, y que por un lado tienen un nicho de mercado que los idolatran, pero por otro lado se cuestionan cómo puede ser que a ellos le llamen artistas, cómo pueden ser que ese tipo de personas tengan un grandísimo público y uno lo escucha y no dicen nada, no tienen mensaje, ni siquiera tienen ritmo tal vez, incluso hasta pueden decir que inventan géneros musicales, no sé si me explique. Sí, claro. Cómo la industria de la música está tan involucrada en esto y que nadie se dé cuenta. De hecho, retomando un poquito lo que dijiste anteriormente,
hubo una persona que lo decía abiertamente el público. Esta persona era Joseph Goebbels. Este hombre, pues en la Segunda Guerra Mundial, pues era muy conocido porque era muy político. Siempre le gustaba tener a masas escuchándolo y dando órdenes. Él siempre traía el emblema del que no se puede decir en ningún lado, el del bigotito de Cantinflas. Bueno, él tenía el emblema y era muy político dentro de ese partido, vaya. Le gustaba mover las masas. Y él siempre dijo: una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Claro. De esa manera él manipulaba y hacía que las personas entendieran sus verdades sin existir. Generaban panoramas ficticios que la misma sociedad, en un conjunto de masas de seguidores, hacían una verdad. ¿Cómo te explico? Hacían una verdad colectiva y algo que no existía. Y ahora en la industria de la música, que vuelvo a decir lo mismo, que sí o sí se siguen practicando lo del MK Ultra en la industria musical, generan todo este tipo de hechos, pero por debajo del agua. Es un tema muy fuerte, la verdad. Sí. Todo esto fue descubierto gracias a un periodista, de su nombre es John Marks. No sé si supiste, pero él escribió un libro en 1979 sobre este dicho programa, y el libro lo llamó En busca del candidato de Manchuria, la CIA y el control mental. Habló infinidad de verdades y gracias a él se descubrió. En el juicio de los médicos, los doctores nazis fueron condenados por realizar este tipo de experimentos médicos sin el consentimiento de las personas. Así que sí fueron a un juicio, pero se lavaron las manos. Es lo que te digo. Todo está ahí, está escrito. Muchas personas dicen: es que es una conspiración, son teorías solamente. No, esto es real. O sea, llegaron incluso a demandas. Por eso te digo, gracias a esa persona, muchos doctores dijeron: sí, yo fui víctima y aparte yo participé y aparte yo fui quien ocasionó tanto daño. Así es. Después de que eso sale al sol, muchas personas que estuvieron programadas, como que les caía el 20 de la realidad, se desprogramaban, no sé cómo, y hablaban. Sí. Ellos, pues como tú comentas, hubieron demandas y tras la revelación tuvieron muchas audiencias en el Congreso de Estados Unidos. Pero la CIA finalmente así admitió que este programa sí existía, pero se lavaron las manos diciendo que probablemente no lo hicieron de manera correcta. Y pues fingieron que eran inocentes. Claro. Y se aceptó. La mayoría de los sobrevivientes sufrieron en silencio, llevándose todos sus traumas hasta la tumba. Qué fuerte. Sí. Y pues ahora algunos de los sobrevivientes ya presentaron, como tú comentaste ahorita, una demanda, pues haciendo responsables a esta institución. Ellos decían, todos ellos estaban detrás de todo esto y sí sabían lo que hacían. Aún así, exponiendo lo sucedido, se desconoce realmente el alcance y el impacto amplio que actualmente tiene el MK Ultra. Bueno, eso se dice, porque sinceramente muchos ya comprendemos y conocemos qué tipo de alcance tiene y qué impacto vaya. Hay muchos ejemplos ahí de grandes estrellas de la industria musical, grandes políticos, grandes estrellas de Hollywood. O sea, personas que influyen en la sociedad, como los tienen de marionetas, ciertas fuerzas oscuras, o estas élites. Quieres ser parte del programa, Amigos, les presentamos a Neko. Es un gatito recién adoptado. Por ahí está Nube, adoptamos 2. Y pues aquí lo van a ver en
en los capítulos. Está ronroneando todo aquí en el oído. Está muy interesante este tema, dice, yo quiero. Formas parte de. Bueno, y como les digo, hay muchísima información en redes sociales, en televisoras, en notas periodísticas de, vamos a llamarles, imágenes públicas que se nota que sí están controladas, que sí despiertan esto. Sí, hay muchas celebridades donde no sé si realmente como que hacen como un cortocircuito y inconscientemente no se quieren dejar manejar. Bueno, han estado siendo manejados por este proyecto, pero como que se resisten, es lo que yo siento, como que se resisten. Y pues no sé si nos quieras dar algunos ejemplos de celebridades donde a la luz del mundo Ha pasado. Pues mira, muchos han visto los videos. Aquí van a estar viendo los videos. Por ejemplo, el de Katy Perry. Sí, fue muy sonado. En pleno concierto se nota como que si fuese un robot haciendo cortocircuito. Todo el mundo quedó impactado de la manera como reaccionaba, como actuaba, como interactuaba. Y de repente flashaba y ya seguía normal. Pero todo el mundo quedó impactado de cómo fue su reacción, sus emociones, sus ademanes. O sea, no era ella, pues si me explico. Lo curioso está ahí que ese tipo de movimiento se dice que es cuando se desconectan del MK Ultra y vuelven a la realidad y quedan así como en un shock, en un trauma, que no saben qué hacer y no pueden controlarse ellos mismos. Pero ¿qué pasa cuando se vuelven a conectar o los conectan nuevamente al MK? Ella en una entrevista dijo, es parte del show. Y tratando de hacer una explicación de que es normal, que ella cierra un ojo y el otro lo abre. Ay, sí, todo el mundo lo puede hacer. O sea, te das cuenta cómo quieren, por medios de comunicaciones masivos, también decir, no se preocupen, no se asusten, hombre. No estaba loca, no me hacía ningún cortocircuito, no era algo que salió de la nada, era parte del show. No anden inventando cosas. No anden haciendo teorías. O sea, es algo sorprendente cómo la sociedad se manipula tan fácil de eso. ¿Qué otro artista? Por ejemplo, Jim Carrey. Este amigo era una persona de la comedia muy, pero muy famoso. Dentro de este proyecto, dentro de esta sombra del poder de los artistas influyentes, cuando pareciera que al entrar a este tipo de índole o a este tipo de travesía de la industria, parecen que firman un contrato y venden su alma. De ahí viene el dicho de vendiste tu alma al diablo, porque le das toda la fama a esa persona, pero esa persona ya es un títere. Jim Carrey era una de las personas tan conocidas por ser loco, gracioso, y era lo que lo llevó a la fama. ¿Sí me explico? Pero ¿qué pasa cuando una persona que está siendo gobernada por ciertas fuerzas oscuras detrás despierta, no sabe en ese momento qué es lo que está pasando con él y empieza a actuar raro? Y si ya entiende cómo está la realidad del todo, trata de mantenerse en una postura neutra, pero al mismo tiempo quiere dar el mensaje de que lo que está pasando en sí. En el 2014 creo que fue, Jim Carrey empezó a tratar de dar señales. Cuando una persona llega y se conecta nuevamente a lo que es la vida y no la manipulación, a lo que se dice vida, y no la manipulación, siempre trata de ser un poquito más crudo o tal vez inconsciente de lo que es la realidad. En una entrevista, Jim Carrey hacía ciertas señas. No sé si recuerdas esta seña.
Claro. con otro entrevistador, y que todo el mundo se burlaba y decían, es que está haciendo referencias de la película que se va a estrenar de una pareja de idiotas, cuando es un símbolo Illuminati, pero en forma de burla, pues ¿sí me explico? Sí, claro. Entonces estaba entre despierto, no despierto, despierto, no despierto. Después de esto, cuando él empezó a hablar ante otras cámaras y a soltar información o a decir para aquel entonces locuras, pues la industria también se encarga de esfumarte, de apagarte, de ocultarte, para cuando estés con la vibración más abajo posible y más vulnerable, otra vez volverte a dormir. ¿Qué le hicieron a él? Su esposa en aquel entonces, pues acabó con su vida, que es lo que se dice. Sí. Muchos dicen que acabaron con su vida. Lo que salió siempre en las noticias fue de que ella misma terminó con su vida tomándose un bote de pastillas que el mismo Jim le había regalado. Entonces lo culparon a él, le quitaron a su mujer amada. O sea, ¿qué tantas pruebas le pueden estar poniendo a una persona para que vibre negativo y poderlo gobernar nuevamente? ¿Sí me explico? Pasa esto y él se empieza a hundir hasta que lo vuelven a dormir, a gobernar, y vuelve a salir en la pantalla grande, en cine, en otros papeles, en otras películas. Entonces ahí te das cuenta que lo vuelven a someter y lo vuelven a manipular. Como si nada hubiera pasado. Y entonces ahí es donde vuelve a pasar otro cortocircuito y empieza a hacer todas esas referencias de que la vida no es vida, de que todos estamos viviendo algo que no es real, de que nada es real, él no es real, ni lo están entrevistando, bla, bla, bla. Muchos lo tiran a loco, diciendo que está drogado, diciendo que ya perdió el coco. ¿Y qué pasa después de esto? Vuelven a hacer a que vibre bajo y vuelve a salir en la pantalla, ya dormido y haciendo el Jim Carrey de Hollywood. ¿Sí me explico? Sí, pero fíjate, me sorprende la manera en que se analizan las cosas y las creen, pues como lo que le pasó a su esposa. O sea, todos vamos a decir de que todo fue a raíz de que pues su esposa falleció y por eso se estuvo quedando loco, por eso cayó en depresión, por eso decía cosas incoherentes y todos así de que, sí es cierto, yo creo que quedó mal. ¿Sabes de qué me acordé? De un caso también muy, muy, muy fuerte, que la verdad también me pudo mucho, pero era una persona que él siempre decía sobre el positivismo, que él siempre decía el amor lo es todo. Ya sé, sí. Que incluso hasta hizo una película, El Doctor Sonrisas. Sí. Robbie Williams. Fíjate qué pudo haber pasado para que hubiesen dicho se quitó la vida del sol. Por depresión. ¿Tú crees eso? No. O sea, ¿qué tan manchada está la sociedad para tragarnos esa mentira? Ese es un caso muy oscuro que después tal vez toquemos el tema, pero son muchísimos artistas, incluso los artistas que entran en la industria musical y que se dan cuenta de eso son muy notorios. Lady Gaga es una de las personas que tiene muchísima polémica, pero no es por nada. Todos la juzgan, la señalan por cómo es, pero nadie se pone a analizar qué es lo que están diciendo, qué es lo que en verdad dice ella, qué quiere transmitir. Exacto. No lo dice al aire tan crudo porque pues obviamente no le conviene. Ella sabe que le puede pasar algo malo, pero en sus canciones, en sus mensajes, todo es subliminal. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo lo dice? ¿Qué mensaje quiere dar a entender? Pero cuando estas fuerzas oscuras se dan cuenta de que su fin en las canciones no es doblegar a la gente o tratar de dormir a la gente, la empiezan a estrofiar, la empiezan a querer hacerla que vibre bajo. Y ella decía muchas veces, no importa lo que la gente diga, yo voy a tratar de seguir siendo yo. Pero lamentablemente cuando se deja de escuchar es por algo. Cuando está haciendo un kaboom o repuntando en ciertas cosas por ella misma, de la nada los apagan, ya no se escuchan y años después resurgen
con un disco, con un tema muy popular, bla, 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 que te quedas tú, no tiene sentido. Ya no es la misma persona de antes. Aquella que era única, su esencia, por la cual todo el mundo lo conocía, y ahora hasta viste elegante, siendo que antes era una persona que no le importaba lo Muy que extrovertida. Exactamente. Sí, y si realmente nos ponemos a analizar todas sus canciones, de sus primeras canciones, que son las que más pegaron cuando tuvo la fama Fue donde nació en Lady la Gaga. cima, como tú lo dices, o sea, no lo decía de manera literal, pero si realmente analizamos sus letras, ella lo gritaba, Lo lo gritaba gritaba. desde lo más profundo. Somos unas marionetas, nos mantienen como robots, vamos a rebelarnos, no hay que permitirlo. Y ¡fum! Siempre lo trataba de hacer ver en sus canciones. Vámonos más atrás. ¿Qué pasó con John Lennon? John Lennon se desvinculó de los Beatles por lo mismo, porque él quería tener mensajes de amor y paz en sus canciones. Quiere lograr este objetivo, lo quiere hacer junto a su esposa y terminan con él. Es más, el artista XXXTentacion brincó a la fama de la noche a la mañana. Sí. Era un rapero muy famoso y lo lograron lanzar a la fama con videos, con temáticas donde él era un hombre rudo, un hombre malo, y así era como él trataba de influir en los demás. No sean malos, sean rudos, hasta que llegó un momento donde despierta y dice, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿qué necesidad? Y en sus conciertos, pues ya sus canciones estaban hechas. Él cumplía con su trabajo, pero después salía su esencia y daba sus mensajes positivos. Esto cuando ya despertó. Y ahí es donde me da miedo, porque las personas que logran salir de esa manipulación y empiezan a hacer las cosas bien, una de dos, o les meten el pie para que viven completamente bajo, con muchísimas pruebas, con muchísimas barreras, y si aún así no logran someterlos, les quitan la vida. Sí. A esta persona, antes de continuar, chécate este video. What's the point of music? Niggas don't know. It's not always to have fun. It's not always to have fun. Sometimes it's to help people find themselves, because music is frequency programming. Music is frequency. What frequency are you being fed? I will hope them off before they go pull some negative shit out this conversation. They pull this part of the conversation, and they see that I'm really actually helping people, bro. Let me be detailed. At 15 years old, I was doing sound engineering. So I was playing with frequency. I was playing with equalizers. Now, I think it's it's not a sonar wave. I forgot. It's like an alpha wave or a sonar wave or something like that. I figured out that hertz is to understand the frequency vibration, right? So there's kilohertz. Well, sorry, there's hertz, kilohertz, megahertz, right? And then I think it's ultra hertz. If I play with those frequencies, right, I can target certain parts of the mind, target the frequency to go to certain parts of the mind, and I can literally, like, if I want you to astral project, right? You know what astral projection is? If I want you to astral project, or if I want you to go to sleep, or if I want you to go into a meditative state, I can make my music do that. I can make my music do that. Yo puedo hacer música que provoque eso. Él ahí lo dice. O sea, con las frecuencias
se hace todo. Y por eso te digo, el MK Ultra sigue ahí todavía. Sí, claro. Pero la gente Está no se da, trabajando. la gente no se da cuenta de que ahora lo usan para entretenimiento. A los 15 años estaba haciendo ingeniería de sonido. Él conocía todo lo que se mueve en la música, en los sonidos, las vibraciones. Ujú. Pero él ya estaba dentro de la industria. Él ya estaba metido en sus canciones. Cuando él se despierta y empieza a dar sus mensajes de amor, donde él quiere dar y brincar a lo positivo, siempre le empiezan a meter el pie, siempre le empiezan a apagar la llama. Pero él no quitaba el dedo del renglón. Él, aún así, terminando sus conciertos, él daba mensajes a los públicos, daba mensajes a todos sus seguidores. Sean felices, cumplan sus sueños, ustedes son los más importantes, son poderosos, despierten. Siempre daba mensajes. Y entonces él, cuando comprendió cómo la música había sometido a tantas personas, porque es muy fácil que las personas se droguen, pero es difícil controlarlas. Ahora, si ya se drogan y tenemos la herramienta MK Ultra para controlarlas, todo servido en la mesa sin necesidad de batallar. Charola de plata. Así es. Y él, cuando comprendió eso, dijo: yo puedo hacer que mis canciones puedan detonar en algo positivo. Como vieron que no podían apagarlo, terminan con su vida. Y me da un poco de nostalgia porque en sus videos, antes, en un live, parecía que él ya sabía. Porque literalmente se estaba despidiendo de su público, de sus seguidores. Siempre él hacía transmisiones en vivo donde él explicaba lo que pasaba, él explicaba lo positivo, él explicaba todo. Y en ese último en vivo, literalmente, los gatos. Se andan luciendo ellos, ¿eh? Literalmente sabía que hasta iba a llegar. Y así fue. Terminó el en vivo, se bajó del carro, entraron en una tienda. Creo que lo asesinan en el carro. Y en este tipo de casos, ¿no será que a veces intentan hablar con ellos? Intentan hablar con ellos, someterlos de una manera bonita. Nunca intentan hablar con ellos porque les ponen pruebas. Les ponen muchas trabas para que ellos vibren lo más bajo posible y solamente vuelvan al trance. O sea, no es de que viene una persona y que les diga: oye, te despertaste, o te duermes o te mato. No. Les empiezan a poner pruebas, les quitan a un ser querido, les empiezan a estropear sus planes, les empiezan a censurar muchas cosas. Se asusta el otro. Empiezan a censurarlos. Y cuando ya literalmente no sabe el artista o la imagen, el influencer qué hacer, o termina solo con su vida, queda totalmente dormido. Y otra vez sale a la fama con un disco nuevo y deja de dar mensajes de positivismo, de lo que se le da. Hay muchos ejemplos, muchísimos ejemplos. A mí me sorprende, y lo que más me asusta, pues, Lady Gaga, pues, cómo cambió de un día a otro. XXXTentaciones también era una de las personas que me sorprendió su partida. Hay muchísimos artistas que literalmente tratan de matarlos. Pues amigos, Así es. hasta aquí vamos a dejar el video. Como les digo, el caso ahí está todo documentado. No son teorías de conspiraciones, no son cosas que inventamos, no son cosas que le creemos a alguien que está loco. No, todo eso ha pasado y sigue pasando. No sé de dónde nos estén viendo, pero del lugar de donde nos estén viendo,
siéntense, analicen todo el cuadro, qué tipo de artista es el que está pegando actualmente, cómo son sus canciones y qué tipo de mensaje da. Fíjense, no voy a hablar de marcas, pero fíjense cómo el reggaetón, por ejemplo, te repite muchas palabras y siempre es algo mal. Como los corridos te repiten muchas palabras y nunca es para bien. Recuerden que las mentiras 1000 veces repetidas se vuelven verdades. Así es. Esto sigue pasando, amigos. La industria ahí sigue. El MK Ultra se sigue haciendo, pero de diferentes maneras y de diferentes nombres y de diferentes estrategias. En la televisión, en comerciales, por todos lados nos han programado. Por todos lados nos quieren manipular. Ahora lo más fácil es darnos veneno, darnos las drogas, que son azúcares, harinas, productos saturados, químicos en comidas, comidas que no son comidas, carne que no es carne. Que no es carne. Hazme el favor, como sin darnos cuenta entramos a un consumismo que es la droga. Y nos hacen escuchar música que son las vibraciones. Y ahí estamos. Y volvemos al ejemplo, antes de terminar. El ejemplo que dije hace ratito de cuando los tenían dormidos a la gente, les ponían la música todo el día, unas 20 horas al día, repitiendo lo mismo. Yo siento que nos ponemos de pechito. Ahorita en la actualidad nos ponemos realmente de pechito. No creo que les parezca a ellos difícil estarnos controlando sin que nos cuenta realmente. ¿Cuántas generaciones han pasado? Que nos hay. Fíjate qué tan mal estamos tan jodidos que nuestros abuelos inculcaron a nuestros padres algo, nuestros padres a nosotros y nosotros a nuestros hijos. Y ahí va la cadena. Y se nos hace muy normal. Sí, y te lo digo, por ejemplo, yo lo digo en mi experiencia, a mí me llegó a pasar. Retomando el ejemplo de la música, las vibraciones, las letras. ¿Cuántas veces no llegué a escuchar una canción con un mensaje cero positivo al día? Porque me gustaba el ritmo, porque a veces cantamos las canciones sin ni siquiera ponerle atención a la letra. Son mensajes realmente feos, por así decirse, que a veces hasta nos rebajan, pero que está bailadora, está pegajosa. Y a veces estamos en la escuela o estamos en la casa, en el trabajo y escuchamos la misma canción. La vuelvo a poner porque me gusta. Y sin darnos cuenta, ahí está. Dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale. Normalizando. Y pues ahí, inconscientemente ahí nos tienen. Duele saber la verdad. Duele aceptar que por ahí estábamos. Y el miedo es que sigue pasando. Así es, pero pues afortunadamente cada vez más personas nos damos cuenta y pues despertamos para hablar y generar un caos, y no importa. Así que pues lo que siempre decimos, no sigamos la corriente, no nos dejemos llevar, investiguemos, porque siempre hay un lado oscuro. Así es. Siempre. Amigos, antes de terminar el video, nada más para dar un informe, o no sé cómo vayamos a acomodar esto, no sé si puedo decir antes de terminar o antes de continuar. Actualmente hemos tenido obstáculos, hemos tenido trabas, estamos 100% comprometidos a estar aún así al pie del cañón con toda la información o todo lo que nos apasiona en
explorar, investigar, progresar y exponer, pase lo que tenga que pasar. Hemos perdido la monetización de este canal, de estos videos, solamente por nada. De la noche a la mañana tuvimos la noticia de que ya no podemos ganar dinero, tenemos que meter una apelación. Esto es un proceso, mínimo van a ser 3 meses donde vamos a estar subiendo videos sin ganar un centavo. Así que por favor les pedimos que compartan, dejen su like, comenten, háganos ese grandísimo favor. No nos va a importar lo monetario, simplemente queremos saber que lo que hacemos repercute, acciona y deja mínimo una pizca de interés en todos ustedes. Y causa un efecto positivo, que es más que nada nuestro impulso. Hay que abrir los ojos, hay que investigar, hay que hablar sin importar que se genere un caos. Y con nosotros ahí está el vivo ejemplo de como las celebridades. Ahí están las trabas y nos están haciendo vibrar bajo porque estamos hablando, estamos despertando, estamos saliéndonos del sistema, pero pues no nos van a parar. Nada. Sé que el día de hoy somos muchísimas las personas y sé que mañana seremos más. Esto es todo. Los vemos en otro video, en otro capítulo, porque vienen cosas muy buenas. Así es. Espero que nos apoyen compartiendo, dejando su like. Y si te gustó todo este sonido de fondo, todo este sonido ambiental, está generado por nuestro amigo Ose Fierro. Aquí voy a dejar sus redes sociales para que pasen también a su canal, a Facebook, a sus plataformas, a sus redes sociales, donde él tiene también contenido, él también sube videoclips, él también hace exploraciones. Y si les gusta también suscríbanse, díganle que van de parte de Caos. Así es. Nos vemos hasta la próxima, bendiciones, un fuerte abrazo y que la luz siga brillando. Chao.